Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias le doy a mi Señor que me concede la oportunidad de poder estar en sus hogares a través de este video, en vuestros cultos familiares, y poder también unirme a esta celebración que tienen en casa. En esta oportunidad meditaremos en la palabra de Dios, en unos consejos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Esta porción de palabra la he titulado Cuando ores. Vamos a dar lectura a su palabra, la cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, desde el versículo 5 al 8. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios bendiga la lectura de su palabra. En muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado acerca de la oración. Porque la oración, dice su palabra, es una necesidad. Tanto usted y yo tenemos necesidad de orar. Y siendo la oración tan importante, el Señor nos deja algunos consejos en este pasaje bíblico, los cuales los revisaremos versículo por versículo. Vamos con el versículo 5. En el versículo 5 nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. La oración es entrar en conversación con Dios. Nosotros hablamos a Dios y nuestro Dios habla a nuestro corazón. Pero en su palabra nos dice que no seamos como los hipócritas, es decir, como las personas que fingen, como las personas que hacen algo y no tienen la fe de lo que están haciendo. En algunas ocasiones el Señor se refería a los religiosos de aquel tiempo y les decía: ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. A eso se refiere el Señor cuando al orar podemos pronunciar muy hermosas palabras, pero nuestro corazón, nuestra fe, no está en integridad con aquellas palabras. Dice la palabra del Señor que aquellas personas que son así, generalmente les gusta orar en lugares para ser vistos, para que la gente diga: mira, este es una persona de oración. Pero esto no le agrada a Dios, sino cuando oremos nosotros tenemos que estar integrados a nuestra oración, tenemos que ser conscientes de lo que pedimos, tenemos que orar con fe, con humildad, con gratitud y con amor a Dios. El que no lo hace así, dice en su palabra, ya tiene su recompensa. Y en el Evangelio según San Mateo nos habla de la recompensa y dice: y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, viene dolor y aflicción, y serán castigados en el fin de todas las cosas. Vamos al versículo 6. En el versículo 6 nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Es decir, tenemos que entrar en nuestra habitación, encontrar en nuestra casa un lugar donde podamos orar, un lugar tranquilo, donde podamos estar en comunicación con Dios.
Cierra la puerta, dice en su palabra, de tal manera que nadie pueda estorbar nuestra oración. Nadie puede interrumpir nuestra oración. Porque cuando oramos, conversamos con Dios. Todos pueden esperar cuando oramos con Dios. Dice en su palabra, ora a tu Padre en secreto. Nosotros no oramos como para ser vistos, sino oramos para que Dios nos escuche. Y cuando hacemos nuestra oración de esta manera, Dios escucha nuestra oración y responde nuestra oración y ve la respuesta todas las personas. Esto es bueno practicarlo. Le recomiendo, querido hermano, que en su casa usted separe un lugar, su habitación, sea un lugar también para la oración. En este tiempo, que no podemos estar reunidos en nuestro templo, con más necesidad tenemos que practicar estas cosas y orar a nuestro Dios. Vamos al versículo 7. Allí nos dice la palabra de Dios, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿A qué se refiere las vanas repeticiones? Se refiere a pronunciar una oración como que si fuera un conjuro, como que diciendo estas palabras va a suceder algo. Y no es dependiente de las palabras que nosotros encontremos respuesta, sino de nuestra actitud, sino de cómo nos acercamos a Dios, si nos acercamos en humildad o no. Cuando uno se acerca a Dios sin fe, sin amor, sin humildad, sus palabras se convierten en vanas. Cuando uno se acerca en oración con orgullo, sus palabras se hacen vanas. El Señor nos pone un ejemplo entre un publicano y un fariseo. El fariseo oraba justificándose. Yo hago esto de bueno, yo hago esto lo otro. Y el Señor decía, este fariseo oraba consigo mismo. Su oración no llegaba a la presencia de Dios. Quiera Dios ayudarnos y que nuestras oraciones no sean vanas repeticiones. Dice en su palabra que nuestro Padre ya conoce nuestras necesidades. Algunos confunden esta palabra y piensan, si nuestro Dios conoce nuestras necesidades, ¿para qué oramos? Ya no debemos pedirle, Él sabe lo que necesitamos. No, están equivocados, porque si bien es cierto Dios conoce nuestras necesidades, es necesario que nosotros le pidamos para mostrar que somos conscientes de qué cosas necesitamos. Tenemos un ejemplo muy hermoso cuando el Señor sanó a un ciego. Él estaba enfrente del Señor. El Señor veía que era ciego, pero el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y este hombre le dijo, quiero recobrar la vista. ¿Ve usted? Quizás a lo mejor este hombre quería seguir siendo ciego y a lo mejor quería acercarse a Dios a pedir por una casa, por un trabajo, a lo mejor por su familia. A lo mejor había aprendido a valerse en la condición de ciego. Por eso el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y este hombre le dijo, quiero ser sano, y el Señor lo sanó. Por eso, hermano querido, Dios conoce su necesidad. Dios sabe qué le hace falta. Cuando usted entra en oración, el Señor sabe de qué cosas usted tiene necesidad. Pero es necesario que usted le diga, Señor, respóndeme en esta necesidad. Ayúdame en este problema. Y a lo mejor el Señor sabe que tenemos necesidad de algo y nosotros no. Usted le va a decir, Señor, enséñame, ayúdame a comprender qué es lo que necesito para servirte mejor, para que mi familia esté mejor, para que haya bendición en mi hogar. Y Dios le va a hablar a su corazón. Dios les bendiga y les guarde. Esta palabra, quiera Dios que sea de bendición en sus cultos familiares. Ahora vamos a pasar a la oración.
Y hay algo muy importante que el Señor les enseñaba a continuación de estos versículos. Y les ponía un ejemplo. Y les decía, cuando vosotros oréis, van a orar así. Yo recuerdo que en mi infancia mi madre me enseñó a orar de esta manera. Y me decía, hijo, repite el Padre Nuestro, pero con conciencia, con fe. Y después le añades tus peticiones. Y esto es lo que vamos a hacer también el día de hoy. Vamos a agradecerle al Señor por su palabra y vamos a repetir esta oración que el Señor mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, y permite que día a día podamos nosotros acercarnos a ti en oración. Es una necesidad que nosotros, Señor, lo vamos a practicar. Gracias por cada uno de mis hermanos. Guárdalos y bendícelos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias al Señor por sus enseñanzas. Hermanos queridos, reciban un saludo cariñoso de sus pastores. Nosotros les extrañamos y pedimos a Dios que muy pronto podamos estar reunidos en nuestro templo alabando su nombre. Deseo de todo corazón que Dios les guarde y les bendiga.